Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Esta es la primera teletutoría del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Les recordamos que este es un espacio dedicado a ustedes para contestar todas las dudas e inquietudes que nos llegan al centro tutorial, ya sea por llamadas telefónicas o por correo. Les recuerdo también que están a tiempo todavía para inscribirse a este curso, que es totalmente gratuito. El teléfono del centro tutorial es el 1-800-33-88-83. Así que pueden acercarse a Carchi 9 de octubre, llamar para inscribirse y recibir el material totalmente gratis. El día de hoy hablaremos sobre enfermedades transmitidas por alimentos y sobre la contaminación de alimentos. Es por eso que hemos invitado el día de hoy a dos especialistas que nos van a ayudar a contestar las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Está con nosotros la doctora Mariuxi Egas, ella es médico nutricionista, y también el doctor Francisco Mendoza, médico gastroenterólogo. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar la primera pregunta que nos hace una alumna desde su casa. Se trata de Zenobia Romero. Adelante. Hola, soy Zenobia Romero, tengo 30 años, estoy casada y tengo 3 hijos. Ellos se llaman Angie, Stephanie y Luis Enrique. Me inscribí en este curso porque es importante saber cómo manipular los alimentos que preparamos y cocinamos las amas de casa por la salud y bienestar de nuestra familia. He visto en el programa que para matar los microorganismos que se encuentran en los alimentos crudos, los tengo que cocinar a alta temperatura. Quiero saber si al cocinarlos tanto pierden el valor nutritivo. Me preocupa porque tengo hijos pequeños y quiero que estén sanos y bien alimentados. Muchas gracias por tu pregunta, Zenobia. Mariuxi. Bueno, mira, los alimentos cocinados a altas temperaturas, los que se requieren ser cocinados a altas temperaturas verdaderamente son las carnes. Y cuando digo carnes me refiero a carne, pollo, pescados, mariscos. En cambio, cuanto a los vegetales se refiere, sobre todo si son los vegetales tipo hortalizas y hojas verdes, pueden ser desinfectados y usados crudos en algunas ocasiones, o si no, sometidos a cocción pero con un tiempo muy corto de 1 a 2 minutos. Con eso se conserva todos los valores de los nutrientes que contiene cada uno de los alimentos y se los puede aprovechar y se pueden usar preparaciones que sean atractivas al gusto, ¿no? Al vapor también imagino que se pueden hacer. Claro, a eso me refiero con 2 o 3 minutos, pero no un tiempo prolongado. O sea, no vas a poner una espinaca a cocinar 5 minutos o una col a cocinar 5 minutos. Y en el caso de que estés preparando una sopa, por ejemplo, estas hojas, estos vegetales que corresponden a las hojas, puedes colocarlos al final cuando ya está completamente cocido la preparación, solo para que tomen un hervor. Ok, muy bien, gracias Mariuxi. Tenemos una pregunta que nos la hace Leopoldo Mera. Doctor, ¿alguna de las enfermedades de transmisión de alimentos puede causar la muerte? ¿Y cuáles son los grupos de mayor riesgo para contraerlas? Nos pregunta Leopoldo Mera. Bueno, las enfermedades que puedes contraer por alimentos pueden ser de 2 tipos, o virales o bacterianas. En ambos casos, si atacan a grupos a riesgo, que son las personas o infantes, neonatos o ancianos desprotegidos, indiscutiblemente al causarles efectos como diarreas, vómitos, pueden deshidratarse y si no asisten inmediatamente a un centro de atención médica, pueden producirle la muerte, ¿no? Pero cuando atacan a poblaciones jóvenes o de mediana edad, con sus defensas en perfectas condiciones, lo que ocasionan son grados de deshidratación, nada más. O sea, el grupo de mayor riesgo son las personas... neonatos, infantes o ancianos. Son los grupos a mayor riesgo. Hay que tener más cuidado con ellos en la preparación de alimentos. No. O aquellos que tienen también, por ejemplo, enfermedades de tipo crónico, diabetes o cosas de estas, ¿no? Yeah. Ok, bien. Este es un consejo para Leopoldo que espero le preste mucha atención. Tenemos, me dicen, una llamada telefónica aquí al estudio. No sé si está lista. ¿Aló? Sí, ¿aló? Ok, gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo. Guillermo, ¿cuál es tu pregunta? Quisiera que me ayuden. A veces uno por ahorrarse algo de plata compra en las promociones
A veces los alimentos están bien, pero a veces uno se encuentra con cosas como leche a punto de vencer, latas de atún golpeadas o frutas un poco maltratadas. Quisiera saber si a pesar de esto siguen siendo un buen alimento. Ok, gracias por llamar y por tu pregunta, Mariux. Bueno, estas frutas o estos productos, hablemos de los primeros de las frutas y de los vegetales que pueden estar ligeramente golpeados. Y si estamos hablando de promoción en donde te ofrecen tal vez un poco más, un volumen un poco mayor por un menor precio, y si tomas en cuenta que vas a tener que sacar esa parte dañada, pues realmente ahorro no estás haciendo de ningún tipo, porque tendrás que usar solo aquella parte que está buena y tendrás que desechar lo que está malo. Entonces, o lo compras entero y pagas por el valor y regateas por el valor del producto bueno, o haces de cuenta que solo vas a aprovechar la cantidad de lo que luce bueno, porque lo que está dañado definitivamente no se podrá usar. Eso en cuanto a vegetales. En cuanto a enlatados, es importante revisar y no consumir aquellos productos que estén oxidados en su superficie, hinchados, que estén golpeados, porque cuando la superficie de una lata está golpeada, pierde las garantías de la seguridad en la calidad interior, porque la industria alimentaria garantiza el producto en la medida en la que está sellado, pero mientras las paredes estén indemnes. En perfecto estado. En perfecto estado. Entonces, si está golpeado, hundido, a lo mejor se pierde la barrera. Ya no es hermético, tal vez. En ese ya momento. no es hermético. Entonces, en ese momento ya no es tan seguro. Puede ser que esté bueno el producto, pero ya existe el riesgo, así es. Ya. Y hay que vigilar en las latas y en la mayoría de los productos industrializados la fecha de expiración. Esa es una conducta que debemos aprender a utilizar con frecuencia, porque siendo nosotros los consumidores, somos los que podemos exigir. Ahí me nace una duda. Yo en alguna parte leí que muchas veces las latas decían en el contenido cosas que no contenían. ¿Se dan esos casos o que contienen cosas que no dicen? Es posible. Sí, es posible porque... es posible, en nuestro medio todavía no existe una reglamentación que te obligue a declarar todo lo que pones, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado y leer tal vez qué es lo que contiene cada lata, ¿no? Bueno, estamos aquí pues aprendiendo y muy preocupados por todo lo que consumimos, por todos los alimentos que compramos, porque allí está la base de una buena nutrición. Esta es la primera teletutoría del curso de Higiene y Manipulación de Alimentos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Requisitos para la inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Las inscripciones son personales. Presentar la cédula de identidad. Entregar una fotocopia de la cédula de identidad. Estos son algunos puntos de inscripción. CAMI 1. Pascuales, calle 10ª y Principal. CAMI 2. Chongón, calle Principal. CAMI 3. Isla Trinitaria, Precooperativa Leonidas Proaño. CAMI 4. Avenida Asad Bucaram y Amazonas, 29 y Oriente. CAMI 5, Cisne 2, calle Che y calle Octava. Continuamos con la primera teletutoría del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Estamos aquí revisando las preguntas y tenemos una de Patricia Reyes. Ella nos dice: con tanto riesgo a la contaminación, ¿no es mejor consumir solo productos enlatados o envasados y así estamos seguros de no enfermarnos? Mariuxi. La verdad es que no. O sea, es importante consumir alimentos naturales. Tal vez por el tipo de vida que llevamos al estar en una zona urbana nos resulta muy difícil poder consumir permanentemente productos frescos y sí, tenemos que usar los envasados y los enlatados, pero en parte, no necesariamente todo el tiempo, no necesariamente todos los días.
y siempre tomando en cuenta pues las recomendaciones que antes hemos mencionado. Escuché o leí en alguna parte también que al momento de envasar y para hacer que los productos se mantengan durante más tiempo envasados, se perdía cierta cantidad de los nutrientes que va dentro de los productos. Hay productos en los que se pierde y hay otras ocasiones en las que estos productos industrializados son enriquecidos, o sea, se les agregan vitaminas y ciertos minerales. Entonces, como el concepto básico de la alimentación equilibrada es que sea variada, no puedes quedarte encasillado en el consumo de un solo tipo de productos y te conviene, siempre será muy útil para el cuerpo humano consumir productos naturales lo más fresco posible, ¿no? Perfecto, gracias Mariusi. Me dicen que tenemos una llamada telefónica, hay una persona al teléfono. ¿Está ahí? ¿Aló? ¿Aló? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Yo quería saber qué medidas se pueden tomar en el caso de tener una enfermedad transmitida por alimentos. Y también quería saber si es que estas se pueden contagiar a otro miembro de la familia y de qué manera se puede dar el contagio. Ok, gracias por tu pregunta, doctor. Andrea, para nosotros el tratamiento de una enfermedad transmitida por los alimentos, sea bacteriana o sea viral, como hablamos anteriormente, el principal riesgo es la deshidratación producida por vómitos o por diarreas. En ese caso, es prudente, primeramente, si hay vómitos, paralizar el vómito para poder hidratar por vía oral al paciente y, en segundo término, la diarrea disminuirla, jamás paralizarla totalmente, sino disminuirla. Para impedir que precisamente el paciente se quede con bacterias dentro del organismo, porque si usted la paraliza totalmente, las bacterias van a quedar. Entonces hay que dejarle una vía de escape y prudentemente ir disminuyendo poco a poco la diarrea, hidratar al paciente, sea por vía oral, y si es muy severo, ponerle por vía intravenosa. Aparte de eso, los médicos dirán qué tipo de antibióticos es prudente de acuerdo a la edad y al tipo de bacteria que se piensa ha contaminado al paciente. Esas son las partes, cómo ayudarse en caso de enfermedad. Ahora, cómo evitar un contagio con la familia es tener higiene, lavarse bien las manos. No es necesario tener servicios higiénicos separados, sino más que nada la transmisión generalmente es orofecal, para lo cual tendría que haber un contacto muy especial. Se puede producir esto, por ejemplo, en casos de sanatorios de gente o de niños que son retardados mentales, pero eso en personas normales no existe, y entonces lo que hay que hacer es lavarse muy bien las manos, lavar bien los inodoros, lavar bien los utensilios de cocina o las cucharas o los platos o los vasos donde se toma la persona que está infectada, pero eso es suficiente. Ok, gracias Andrés, gracias doctor por ese consejo. Tenemos una pregunta de Carlos Villafuerte. Dice que no tiene los recursos para comprar en los supermercados y lo que hace es comprar las cosas en la tienda o en las tercenas que les quedan cerca. Quiere saber qué tan riesgoso es consumir carnes y pescados que, por lo que ha aprendido hasta ahora, no están conservándose de manera correcta. Es una pregunta para los dos, en realidad. Doctora, comienza usted, pues. Bueno, yo creo que la diferencia más importante que hay que resaltar acá es el que se debe de mantener, más allá del lugar donde lo adquieras, es cómo se mantiene el producto. Verdaderamente ese es el punto básico. Tiene que mantenerse la cadena de frío, o sea, las carnes y los pescados, y más los pescados que las carnes, porque tienen una mayor concentración de agua los pescados, pero las carnes también deben de ser mantenidas en frío de manera permanente. Una vez que el animal ha sido faenado, debe de ser enfriado y debe de mantenerse en frío, a temperatura muy fría, permanentemente. Entonces, tal vez en los mercados lo que hay que insistir y exigir pues es que estén mantenidos en hielo, para que de esa manera se puedan conservar un tiempo, y no pueden ser productos que tengan más allá de pues unas 6 o 12 horas de haber sido obtenidos. Me refiero en particular a los mariscos y pescados. En el caso de las carnes, pues definitivamente deberían de estar todo el tiempo frías, ¿no? Como los pescados y los mariscos. Y si es posible, sería adecuado también conservar estos productos en un lugar cerrado, o sea,
que lo pueda ver la persona que va a comprar el producto, pero que al mismo tiempo esté cerrado el lugar, para impedir la entrada de vectores como las moscas o cucarachas o cosas de esas que vayan a contaminar el producto. Claro. Eso sería la única manera de controlar de que eso esté lo más higiénicamente conservado. Y que el manipulador luzca con las manos, claro, que esté con guantes, no, que no esté tocando el producto. Es que hay muchas enfermedades que se transmiten precisamente porque la persona que lo manipula a veces no tiene las condiciones de higiene necesarias, no tiene un jabón ahí mismo en el mercado para lavarse las manos y entonces con la misma que cobra el dinero, lo que sea, manipula. Entonces debería tener guantes. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en esta teletutoría. Estamos aprendiendo muchísimo y descubriendo por qué hay muchas enfermedades que a veces no sabemos cómo se causan y estamos aprendiendo dónde nacen. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aprendamos informa. Estos son algunos de los puntos de inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. CAMI 6, Fretiza, Precooperativa, ahora le toca al pueblo. CAMI 7, Guasmo Norte. CAMI 8, Tenguel. CAMI 9, Pozorja. CAMI 10, Bastión Popular, Bloque 11, Manzana 914, Villa 10. ¿No es increíble que algo así de pequeño pueda causar males tan grandes? Aprende a cuidar los alimentos. Ellos cuidan de ti. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Continuamos con nuestra teletutoría y tenemos la pregunta de un alumno por video. Escuchemos. Mi nombre es Cristóbal Mite, tengo 39 años y desde hace 2 años vendo estas empanadas. Me inscribí al curso porque pienso que es importante conocer la higiene y la manipulación de los alimentos, ya que yo vivo de esto. ¿Qué tipo de enfermedad es más peligrosa? ¿La que se transmite por un alimento en mal estado o por un alimento mal manipulado? Ok, gracias por tu pregunta, doctor. ¿Cómo le contestamos a él? Bueno, los alimentos mal manipulados como los que están en mal estado, ambos producen el mismo tipo de enfermedad, ¿ya? Es decir, no va a haber una que sea más grave que la otra. Por lo tanto, uno tiene que fijarse no solamente en el estado del alimento, sino en cómo se lo está expendiendo en los lugares donde uno va a comprarlo. Pero de ahí el resultado es el mismo. El mismo, o sea, igual tiene que prestar atención a ambas. Tenemos una pregunta de Dolores Garzón. Ella dice, no trabajo cerca de mi casa, por eso me voy a comer a un restaurante que vende almuerzos bien baratos. Y quiero saber en qué cosas me debo fijar para saber que el alimento que estoy comiendo ha sido bien manipulado y que de verdad me estoy alimentando. Bueno, yo creo que ese es el problema de una gran mayoría de las personas que están en la etapa productiva, en etapa activa, económicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que deben de ver? Pues sería posible, si es que es posible, yo diría que sería útil ver cómo están preparando los alimentos, pero eso no se da en todos los comedores. Suele ser importante ver más o menos cómo se encuentra el ambiente, esto es, cuánta higiene hay en el piso, en los vasos, si es que tienen mucha sombra los vasos, si los cubiertos se ven con restos de alimentos, si los platos lucen sucios, si se ve pasando insectos y roedores en el lugar en donde se encuentran recibiendo el alimento, si sale algún insecto en la preparación, para decir. La mano de las personas que sirven, si se pudiera ver, pues las manos de los que cocinan, a veces suele salir el cocinero que no esté en chancletas, que no ande en zapatillas el cocinero, que por lo menos el pelo lo tenga recogido para que haya menos riesgo de contaminación en las preparaciones. Bueno, tal vez que el cocinero no tenga gripe o que los que están sirviendo por ahí por lo menos no se ve una epidemia, ¿no? Porque todas estas cosas sí van a contaminar los alimentos.
Yo quería hacer una pregunta respecto a esto, que de verdad me estoy alimentando. No sé si lo interrumpí, doctor, No, quería decir algo. Esto de que comen en restaurantes, normalmente a veces comen menú, y a veces el restaurante pues no necesariamente cada día da un menú en el que hay todos los nutrientes que tal vez las personas necesitan en la semana. O sea, ¿qué es lo que más o menos deberían comer en una semana normal o típica? ¿O no deberían dejar de comer? Bueno, mira, debe de ser variado. Entonces, que coman varios tipos de carnes sería la recomendación ideal. O sea, los menús que se hacen en los comedores en general, siempre se los hace un poco considerando las preferencias del público. Y las preferencias del público siempre apuntan mucho más a la comida típica. Entonces, podría ser que se mantenga todavía un poco de esto, pero se trate por lo menos de hacerlo variado. Entonces, que no se consuma todos los días carne, por ejemplo. Podría ser una recomendación. Que en lo posible se consuma vegetales, pero a ver si es que hay una buena desinfección de los vegetales y de las hortalizas crudas. Que en lo posible el jugo que se usa, porque forma parte del menú de los comedores el jugo, que sea elaborado con una agua segura, para poder mencionar cosas, ¿no? Puntuales. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora. ¿Qué aconseja usted, qué producto aconseja usted para limpiar bien las hortalizas? ¿Hay algún producto químico o solamente el agua nomás? Bueno, una de las primeras medidas que se debe de usar para limpiar las hortalizas es el chorro de agua, definitivamente. Con eso se logra que se arrastre un poco de la tierra y de los restos y de las formas de resistencias que vienen, me refiero particularmente a la ameba, ¿no? a los quistes de ameba. Pero después de eso también las soluciones desinfectantes pueden ser útiles. El problema es cuando se usan concentraciones muy altas de algunos desinfectantes, como por ejemplo el cloro, que entonces usted podrá decir mejor que nadie cuáles son las complicaciones, como la gastritis, por el exceso de cloro. Pero las soluciones desinfectantes son útiles en tanto en cuanto se esté utilizando en el proceso de desinfección, o sea, en la sumersión, en la inmersión del producto en agua hervida. Sí. ¿Y esas soluciones las venden así nomás en los supermercados? Las venden en los supermercados, pero tiene que hacerse en agua hervida. Si está hecho en agua de la llave, pues no estamos haciendo mucho, o sea, solo logramos sacar un poco la tierra, después lo sometemos al proceso de aparentemente desinfección, pero con un agua que no es totalmente segura, no tenemos grandes garantías. Y el enjuague también debería de ser hecho con agua segura. ¿Y qué pasa con los residuos? ¿Eso va a la basura, lo que ¿Cuáles queda? residuos? ¿Ah? ¿Cuáles residuos? El momento que ya hay esa... Lavó el... Ajá, eso se bota, pues, ¿no? El agua. Ajá. Claro, se elimina, claro. Se elimina. Claro. Ok, tenemos una pregunta que nos llega por teléfono, creo. ¿Está ahí la persona? Aló. Aló, sí, gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marisela. Marisela, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cosa tenemos que hacer para tener en cuenta en la casa y no enfermarnos con los alimentos que comemos? ¿Y cuáles son las formas más comunes para contagiarnos si comemos fuera de casa? Ok, gracias por tu pregunta, doctor. Bueno, lo principal que tenemos que aspirar a que haya dentro de todo el país la capacidad económica para tener refrigeración en los alimentos, es decir, tener refrigeradoras, lo cual es algo difícil. Cuando no sucede esto de aquí, la ama de casa o la persona encargada de hacer las compras tiene que hacer a diario, ¿no? Y tratar de llevar siempre la conducta que ha dicho la doctora Egas, es decir, cuidar mucho dónde está comprando y qué es lo que está comprando. Llegar a la casa y, como ella ya lo ha explicado, lavar los productos, tratar de tener un agua hervida para lavar los productos, pues muchas de las enfermedades se transmiten también a través del agua, debido a que las cañerías de agua potable a veces han sido muy antiguas, ¿no? Hay filtraciones con aguas hervidas, etcétera, etcétera, o no llega el agua potable a las distintas poblaciones del Ecuador donde debería tenerla, para que haya una mejor desinfección de los alimentos. Tratar de que todos en la familia se aseen sus manos antes de sentarse a la mesa, ¿no? Tener los cubiertos, los utensilios, es decir, los platos, los vasos, todos bien limpios, ¿no? Evitar de que entren los vectores como las moscas al área del lugar donde se come. Y eso en cuanto a lo que es de casa, hervir bien las cosas, tener el tiempo suficiente de cocción de los alimentos, la carne, pues ya hablamos, la refrigeración. Y cuando uno va a algún lugar a comer,
primeramente ver cómo están las personas uniformadas en el área, si utilizan o no utilizan guantes, ya que muchas de las enfermedades transmisibles se hacen por manipulación supongamos del cangrejo, ¿no? El cangrejo lo cogen y lo parten y el cocinero manipula con las manos sin protección de guantes y ponen en los platos para servir, y esto es una forma de contagio en muchas ocasiones, porque estos cocineros hay veces son portadores de enfermedades transmisibles. Por otro lado, por ejemplo, en lo que respecta a mariscos, las conchas o los ostiones, como son productos que están casi a la riviera de donde descargan aguas servidas en las ciudades y de ahí los sacan, entonces ellos también transmiten enfermedades tanto virales como las hepatitis, tifoideas, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tratar esos productos también, tratarlos de cocinar, no comerlos crudos. Eso es todo lo que pudiera decir. Ha dicho muchísimo, doctor. Muchísimas gracias por tantos consejos. Estamos aprendiendo mucho aquí. ¿Querías decir algo, Mariusi? Sí, tal vez lo único que de lo que no hemos hablado es una vez que ya preparaste la comida y que tiene que ver un poco con la pregunta con la que me sorprendiste hace un momento, que hablaba de los residuos de la desinfección de las ensaladas. Valdría también mencionar lo importante que es una vez que se termina de cocinar y mientras se están sacando los restos, pues todos los alimentos no se usan en su totalidad, porque por ejemplo el plátano tienes que abrirlo y botas la cáscara. Bueno, todo esto una vez que se termina la cocción debe de ser puesto en una bolsa plástica o en el transcurso, por lo menos tienes que ir lanzándolo o poniéndolo en algún lugar. Y tiene que ser botado o tiene que ser sacado todos los días. En el caso de los lugares que trabajan en la elaboración de grandes cantidades, en los comedores, de grandes cantidades de comida, se supone que deberían de usar trampas de grasa para que no compliquen las cañerías, ¿no? Con todos los procesos de drenaje que existen. Ya. Perfecto. Increíble, la verdad es que el tiempo nos queda corto para tantos temas importantes e interesantes. Yo quiero agradecer al doctor Francisco Mendoza, médico gastroenterólogo, y a la doctora Mariusi Ciegas, médico nutricionista, por todos los consejos que nos han dado en el día de hoy, por todas las ayudas para nuestros amigos participantes. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En el próximo capítulo ahondaremos en el tema de la higiene. Ya el día de hoy se ha tocado el tema de la higiene. Vamos a tener 2 capítulos dedicados a la higiene y sobre todo entender que la salud está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad preocuparnos por el cuidado, el manejo y la cocción de los alimentos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima oportunidad. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Presentaron Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y Asociación de Canales de Televisión del Ecuador.